Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Encaminados, ya que hoy es lunes 21 de julio del 2025 y saludamos con muchísimo gusto al periodista Julián Sánchez Sebas. Mi querido ¿Qué tal? Qué Carlos, gusto saludarte. iniciando semana y la política que está presente, entre la política y la criminalidad que muchas veces se mezcla y uno no logra distinguir bien a bien dónde están los límites, ¿no? Un fin de semana bien interesante con muchos mensajes, muchísimos mensajes que tienen que ver entre el presente y el futuro, la clase política, su relación hacia adentro, los acuerdos a futuro y las traiciones y las complicidades. Entonces, por partes, estuvo ayer, se realizó ayer domingo el Consejo Nacional de Morena, otra vez un consejo, por cierto, adelantado, lo adelantaron cerca de, bueno, poco más de un mes, estaba programado para realizarse en agosto. Se lanza el colectivo en defensa de Adán Augusto López Hernández, pero hubo muchos mensajes más. En lo local se sostiene a las dirigencias estatales, se anuncia además la creación de más de 71,000 comités, que por cierto eso implica que Morena va a comenzar a funcionar como partido político, porque hemos dicho aquí mismo que no funciona como tal. En fin, toda una cadena de... Adán Augusto López Hernández, por cierto, apareció en ese evento y pide unidad en torno al proyecto de Claudia Sheinbaum. Si alguien pensaba que lo que pasó con Hernán Bermúdez, en Tabasco, el exsecretario en fuga de seguridad de Adán Augusto López, si alguien dudaba que ese tema pasaba por las tradiciones del mismo Adán para con la presidenta y lo que hemos dicho aquí, los boicots que parece que le arman, pues yo creo que ayer no quedó duda, porque el miedo no anda en burro, mi querido Carlos. Bueno, muchas ausencias. Ese es un tema. Y también, pues, incongruencias. Porque, por un lado, primero dicen que hay que afiliar gente a Morena. Después se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error. En abrir la puerta. Abrir la puerta sin pasar los filtros, porque al mismo tiempo ellos ponen las balas en la pistola que los va a matar, que es lo que ocasionan de que para elegir a los candidatos para el 2027, resulta que la gente, los militantes de Morena van a tener voz para decir quién sí, quién no. Entonces, si no meten un filtro, meten reversa, decir, hey, momentito, no cualquiera puede entrar porque nos va a causar problemas en el futuro, meten el candado que dice, vamos a checar bien quiénes van a entrar y quiénes no a Morena. Mientras tanto, ya se les colaron bastantes. Uno, ausencia de, pues, el dueño de Morena, el heredero al trono, sí, claro, el heredero al trono de Morena, a Andy López Beltrán, que lo justifica el encargado de justificar todo lo malo que hace el partido que gobierna, que es Fernández Noroña, y criticar a todos los que pues hablan mal de ese partido. Fernández Noroña dice que pues, cualquiera tiene oportunidad de un día de descanso. Anda, pues. Entonces, todos los que asistieron y todas las que asistieron son tontos, que no descansaron y prefirieron ¿quién debe poner el ejemplo? Pues claro, primero los dirigentes, ¿no? Quienes pretendan ser líderes deben predicar con el ejemplo. Y para ser líder a veces tienes que sacrificar esos días de descanso. No, y debe ser congruente entre el dicho y el hecho. Por cierto que Adán, nada más rapidísimo y te regreso la palabra. Adán Augusto, una semana antes de este consejo, pues reprobó la idea de crear esa Comisión Nacional de Afiliaciones. Él dijo que le parecía un exceso, que con establecer en los estatutos las reglas para quién puede y quién no puede entrar era más que suficiente. Y bueno, pues ayer de todas maneras terminó avalándolo. Es decir, a propósito de esa congruencia, pues él no es precisamente un predicador de la misma, ¿no? Bueno, y hay que recordar que hace unos años decía de que García Luna no podía actuar solo sin la complicidad casi o sin que lo sepa el entonces presidente Felipe Calderón. Hoy le ponen el ejemplo que su García Luna es Hernán Bermúdez, el secretario que está huyendo hoy en día por sus nexos pues presuntos nexos con el crimen organizado, con la barredora, y pues hace años decía una cosa, ahora lo mismo le está, por así que escupió para arriba y le está regresando.
Y en otro de los temas que también llamaron a esta asamblea fue a pedir unidad. Unidad y que cesen las campañas adelantadas. Otra vez con el mismo cuento. Pero por el mismo cuento, y vemos que todos están en campaña. Pues precisamente por eso digo que es cuento. Y además, entonces, pues cuál unidad también, pero bueno, ese ahorita le entramos. Pero aquí también hay otro tema, y también muy, como todos los políticos, como temas políticos interesantes. Se crea una escuela para 2.400 alcaldes, para que aprendan a ser alcaldes o alcaldesas. Pero también hay un curso que se da en Cancún el pasado fin de semana, donde estuvo presente la gobernadora. Repitió la frase que ella no tiene ropa interior de color verde y avisó que vienen tiempos de tormenta, que vienen tiempos de choque y de enfrentamientos. Por eso llamó a la unidad. Eso te estoy comentando cosas está bien, que dijo la gobernadora. Lo que llama la atención es que fueron representantes de varios municipios, como dando lecturas. No vamos a campaña, pero con lo que usted vea fulano sotano, quiere decir que va a estar para algo el día del 2027. Ahora sí, de Cancún, de Benito Juárez, fue un grupo bastante amplio. Mira, habría que partir de verdad, este dicho permanente de integrantes de la 4T del llamado a la unidad, lo hicieron en la anterior asamblea, Carlos, también ya hicieron el llamado a la unidad, y en la anterior también, lleva por lo menos 4 reuniones nacionales en el que la petición permanente es la unidad. Por cierto, cuando tú y yo iniciamos otro ejercicio periodístico en el que participamos juntos, estaba en esa coyuntura, y incluso en los promocionales hablamos de esa unidad a la que se hace referencia. Solamente digo una cosa: el dicho de Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena de ayer, dice todo en torno a este llamado a la unidad. Es decir, qué tan falso resulta ser a la hora de los hechos. Alfonso Durazo dice que el enemigo está en casa, que la confrontación es permanente, pero entre integrantes de la 4T. No nos está diciendo nada nuevo. Para el caso de Quintana Roo es más que evidente. Él insiste en que esa unidad debe estar presente conforme se acerca la elección del 2027. Es evidente y es congruente con lo que dice la gobernadora Mara Lezama, sí, pero porque evidentemente saben de las confrontaciones internas. Es decir, ese llamado a la unidad es a expensas de que saben que no la va a haber, de que la tormenta efectivamente es adentro, que las confrontaciones están adentro y que el enemigo de Morena está efectivamente adentro. Ahí es donde se está incubando el huevo de la serpiente. Hay espacios, ¿tú crees que hay espacios donde en esa confrontación participa el Partido Verde o solamente está de espectador esperando cómo queda, qué equipo de los que están al interior de Morena queda más debilitado o queda más fortalecido? Yo creo que el Partido Verde al interior de Morena no participa, pero es factor de desunión. Es decir, si de algo se han quejado los morenistas que se dicen auténticos y fundadores, es de los amplios espacios que le han dado al Verde. Es decir, no participa, pero es factor de esa desunión. Y además te voy a decir una cosa: no solo la queja por los espacios, sino por los negocios que se han permitido y además que se han construido entre actores políticos de Morena e integrantes del Partido Verde. Ya. Y puede quedar ausente de nuestra mente los que de manera descarada son del Verde y se pasaron a Morena y trabajan desde Morena para el Partido Verde. Esa es una muy buena. Fíjate que además cuando empezaste a decirlo te iba a responder de la manera en que me comentó un notable. Ahí sí me voy a reservar, pero bueno, te lo digo fuera del aire. Un notable integrante del Partido Verde, recalco,
Me mandó una vez un mensaje a propósito de alguna publicación y me dice, amigo, solamente te voy a decir una cosa, Jorge Emilio, no tiene, refiriéndose a Jorge Emilio, el niño verde, no tiene ningún problema en que los verdes se vistan de guinda, siempre y cuando le sigan obedeciendo. Yo creo que eso responde ampliamente, recalco, me lo dijo un integrante del Partido Verde. ¿Ok? Yo le pregunté a otro integrante del Partido Verde, oye, ¿y esto que están separados, de que ni siquiera, pues nada con el verde, es puro show? El respeto al partido ajeno es la paz. Pues ahí está. Así de fácil. Mira, lo comentamos aquí, en este espacio, por eso me encanta venir todos los lunes. Dijimos, a ver, si él no tengo calzones verdes y pertenezco a Morena y se la debo solo a Morena, tiene algún elemento tangible antes de las elecciones, propiamente dicho, habrá sido dicho en serio. ¿Ya? Y lo digo, además, no tengo problema en decirlo. La gobernadora Mara Lezama dijo que es militante de Morena. Ayer estuvo en el Consejo Nacional de Morena y ha reiterado esa militancia. Sí, pero desde lo periodístico también dijimos, pues es importante cuestionar si eso va a tener alguna implicación, por ejemplo, en el gabinete. Ahí está lo de Pablo Bustamante y todos los demás. No hubo absolutamente nada. Es más, su dirigente estatal, Renan Sánchez Tajonar, también diputado, hizo la semana que pasó un recorrido por varios municipios, morenistas en teoría. Entonces, si no tiene ninguna implicación en la realidad, pues perdón, pero no es en serio. Pero te quiero decir que esto viene de mucho tiempo atrás, porque cuando la hoy gobernadora fue presidenta municipal de Benito Juárez, si algo se comentó es de que había dejado a los mismos actores del Partido Verde que trabajaban para Roberto Estrada. Sí, claro. ¿Ah? ¿Y qué ha pasado? Con cambiar el color no quiere decir cambiar el ADN del empresarial que trae varios miembros del Partido Verde y hoy también se han vuelto empresarios y empresarias los de Morena. Pues es que esa es, fíjate que a propósito, hay un compañero periodista que acaba de publicar una columna, José Hugo Trejo, donde señala precisamente ese nivel de vinculación político-empresarial. Señala, y era un poco lo que señalábamos hace un momento. Es decir, los morenos y verdes en Quintana Roo han llegado a conformar una especie de alianza político-empresarial que es prácticamente indivisible, pero porque son un mismo grupo. Es decir, en una familia puede haber integrantes morenos y güeritos, pero son de la misma familia y tienen una vinculación indivisible partidariamente hablando. Es decir, y lo acaban de ratificar hace algunos meses con esta campaña nacional de afiliación de Morena, en el que muchos verdes se afilian a Morena, se ponen en la playera guinda, pero tú lo decías muy bien, pero obedecen a Jorge Emilio. Los intereses, los negocios, sí, claro, sobre todo, que son exageradamente, brutalmente impresionantes los negocios que se hacen con el Estado de Quintana Roo. Por eso Jorge Emilio dice, puedo perder San Luis Potosí, puedo perder Chiapas, pero me dejen Quintana Roo, pero no Quintana Roo. Sí, claro. Otro también de los temas es de lo que dice el diputado Velasco, que estas campañas adelantadas, y lo publicó La Opinión, de Hugo Matocha, estas campañas adelantadas puede fracturar, dividir más a Morena, pero también hay un deslinde de Maribel Villegas Canché. Ese estuvo fortísimo. Ese es un muy buen. De hecho, creo que ya habíamos platicado. Tú me lo comentaste, sí, claro. Sí, yo te platiqué que hablando. Que venía ese deslinde. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces, pues él dejó claro, sin mencionar nombres, que no ha hecho ninguna alianza con nadie. Sí, y eso me parece, mira, más que yo difiero, aunque respeto mucho la opinión de Hugo Martocho, un colega periodista local, pero yo no creo que esas pre-campañas vayan a fracturar más a Morena. En el caso muy local, yo creo que está fracturado, es decir, pero no con visos de ruptura, porque
tú mismo lo has dicho, se arreglan en 15 minutos. No, yo creo que están definidos bandos, pero ya están definidos. Sí, nada más que aquí hay que tener... Sí, sí, solamente que hay una cuestión. Efectivamente, lo que ocurrió, lo que puede pasar es que en el 27 o en la víspera del 27 lleguen personajes que no tenemos en este momento en el radar, que es muy diferente. Y esta es una opinión muy personal. La caída en preferencias de Ana Patricia Peralta de la Peña es algo así como, pues como previsible dado lo muy adelantado que se lanzaron. Y no lo digo porque sea bueno o malo o porque efectivamente ya esté por perdida su aspiración, sino porque efectivamente se lanzan muy temprano, como también hemos dicho, o yo mismo he dicho y lo sostengo además, que el haber lanzado a Eugenio Segura con tanta anticipación, con la confianza de que no iba a tener rivales, no ha sido más que factor en contra de él mismo. Una sobreexposición. Sí, claro, sigue siendo el favorito, sí, pero ha venido a la baja. Y las mediciones son de ellos mismos, ¿eh? Bueno, eso en ese bando. En el otro, esto que acabas de señalar, a Rafael Marín también se le empezó a señalar de que estaba haciendo pre-campaña y es por eso que él dice, no, yo estoy difundiendo mi trabajo, un poco lo que dicen amigos del otro lado, pero a nivel de lo de Maribel Villegas, ahí sí ese desmarque fue bastante rudo, muy poco diplomático, porque pues eso de la alianza solamente Maribel lo había venido abanicando, es decir, el mensaje es innegablemente para ella. Y entonces lo que habrá que ver es, por eso digo que en el 27 a lo mejor no llegan los que ahora estamos viendo, habrá que ver a partir de ahora quién se suma a Rafael Marín Mollinedo, porque cabe decir también, digo en estricta objetividad, que si alguien taquillera y a ras de tierra tenía a Rafael Marín, es Maribel Villegas. Mucho más que el diputado Mucho Velasco. Más que cualquiera. De los que hasta ahora han dicho que están con Rafael Marín. Bueno, los que salieron a decir que la alternativa por Quintana Roo, ¿dónde están? Pues ¿has oído alguna declaración de don Carlos Jardín? No, bueno, mira, lo que pasa es que esos no son actores que se pongan como taquilleros. Esos están acostumbrados a operar en lo bajito. ¿Pero ha habido algo? No ha habido nada. Que creo que mira, ellos sí saben medir tiempos para que veas, tampoco se puede desestimar. Yo creo que ellos saben medir tiempos. Hicieron un anuncio y se regresan al underground. Y seguramente van a aparecer después, porque además, digo, también son previsores, son hombres y mujeres que tienen muchos negocios y vinculaciones con los gobiernos. No les conviene que les den un manotazo ahorita y les empiecen a cobrar predial y les empiecen a cobrar todas esas cosas que sabemos que tienen ya. Sí. Pero a lo que me refiero, y de verdad, regresando para rematar el tema, ha habido tanto bajas en preferencia, quiero decir, del lado de los de Gino Segura, como ahora puede haberlas y muy marcadas del lado de Rafael Marín, porque me parece, de verdad, es una apreciación muy personal, que haberse desmarcado de Maribel le opera más en contra de él que a Maribel. Bueno, otra de las preguntas, Rafael Marín Molinero, lo único que tiene para decir es que él es de Morena puro, y que no es del verde. Sí, claro, es la única bandera. Pero hoy los de Morena puro están en el ojo del huracán y tienen señalamientos de corrupción, de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero. A muchos peligran con quitarles las visas. Sale un anuncio de 15 personajes con mucho dinero en paraísos fiscales en Panamá, donde están involucrados los máximos referentes de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, uno de sus hijos, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, y la gobernadora de Baja California, claro, entre otros. Entonces, ya decir, soy de Morena, bueno, va a llegar el momento de decir, bueno, ni tanto de Morena, porque pues Adán Augusto, alguien de Morena va a presumir que se lleva piquete de tucho con Adán Augusto. Justamente era lo que iba a señalar. Mira, más allá de decir que los morenos puros están en el ojo del huracán, yo creo que está en el ojo del huracán el no muy definido, pero más bien únicamente identificado por el origen, llamado Grupo Tabasco. Y
en ese grupo, pues está Rafael Marín Mollinedo. Va a decir que no lo conocía. No, hombre, ¿cómo crees? O sea, no se llevaba a la mano. Mira, este lunes temprano, Adán Augusto López, por cierto, que hizo aparición este domingo, ya dio algunas entrevistas en medios de comunicación nacional. Hoy por la mañana lo escuchaba una entrevista en vivo en donde dice que pues él no sabía de los vínculos de su exsecretario de Seguridad con la criminalidad, que era un policía de carrera y que por eso lo seleccionó. Eso es tan creíble, pues como... Él mismo decía que García Luna. Eso justamente es tan creíble como decir, digo, si debemos creer la versión de ellos, de que Felipe Calderón siempre supo de García Luna, pues es evidente que no es sostenible la versión de Adán Augusto en el sentido de que no sabía de las vinculaciones. Y el general que denunció los vínculos de ese personaje, lo metieron a la cárcel. No, pero además hay artículos publicados la semana anterior donde se señala de aquel estudio, porque además lo anunció cuando iba a integrar su gabinete. Adán Augusto anunció que había mandado a hacer un estudio a una consultoría especializada para que le dijeran cómo estaba el mapa delictivo en Tabasco. Desde entonces se señaló a Hernán Bermúdez como integrante de uno de los, no de los grupos, sino que le llamaban un personaje de interés de autoridades estadounidenses que investigaban el crimen organizado. Entonces no es dable esa versión. Pero bueno, regresando al punto político. El grupo político está en el ojo del huracán ahorita mismo. Yo preguntaría, solamente para equiparar, ¿será que la senadora Andrea Chávez de Chihuahua sigue soñando con la gubernatura a partir del padrinazgo de Adán Augusto? Y la cuestión es también esa cuestión de lo que sostiene, por ejemplo, a Rafael Marín, que es su muy buena recaudación en aduanas. Sí, pero si se atiene a la pertenencia a un grupo político, yo creo que en estos momentos estaría dudando si llega o no. Pero ya hay también denuncias contra las aduanas que están extorsionando a todos los mexicanos que son deportados y cuando traen sus bienes que adquieren en Estados Unidos, les están clavando el diente ahí en la dirección de aduanas o en las aduanas de la zona norte. Y otro de los temas, entonces, ¿tú crees que va a llegar el momento de negar padrinazgo? En ese caso, Andrea Chávez. Yo creo que ahorita ya es parte de ese momento. Bueno, si se menciona a Ricardo Monreal como uno de los que tienen dinero y junto con su hermano en esos paraísos fiscales como Panamá, ¿crees que en Quintana Roo también se niegue que tienen padrino, que el padrino es Ricardo Monreal? Interesante, habrá que ver qué hace. Por cierto, a propósito de ese desmarque de Rafael Marín con respecto a la diputada Villegas, habrá que ver qué hace la diputada Villegas con respecto a Ricardo Monreal, habrá que ver qué hace Diego Castañón de Tulum con respecto al padrinazgo de Ricardo Monreal, habrá que ver qué hace Rafael Marín, además de su desempeño en aduanas, para decir que no es parte del Grupo Tabasco. Y así sucesivamente habrá que ir viendo cómo se reconforman los grupos con rumbo al 2027. Por eso te digo, en términos de tiempos políticos es muy corto, aunque parezca muy largo el camino al 27. Y pues como suele parecer, o mejor dicho, como suele ocurrir, a veces el caballo sale muy acelerado, pero antes de llegar a la meta, pues se cansa. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Carlos, por permitirme estar aquí. Gracias a todos ustedes y no se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Encaminados Ya Que.